生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el dios del trueno capítulo 101 al 105. Tras escuchar en silencio, Peggy Carter se quedó atónita antes de suspirar. Sus palabras son verdaderamente duras. Sin embargo, intelectualmente, se encontró de acuerdo con Thor. Thor negó con la cabeza. No es que sea duro. Es realista. En mi opinión, siempre que no traicione a la humanidad, un superhéroe no debería estar limitado por restricciones. De esa forma, podremos afrontar amenazas mayores de frente. La Tierra podría sufrir una verdadera catástrofe en pocos años. Si no la evitamos, al menos 3.500 millones de personas perecerán, reducidas a cenizas. En el peor de los casos, el resto también será aniquilado. Nadie podía garantizar que Thanos se limitará a la mitad. ¿Y si cambia de estrategia y va más allá? Ante una crisis mundial de esta magnitud, no quiero que nadie me frene. Y desde luego, no quiero que quienes se benefician de nuestra protección nos socaven por la espalda. Peggy entrecerró ligeramente los ojos. Así que por eso le pediste a Skie que recopilara esta información para ti como un as bajo la manga. Thor asintió. Exacto. Claro, los puños son más persuasivos que las palabras, pero es exasperante que haya gente que nos esté hundiendo con sus propios intereses todo el tiempo. Revelaré esta información en el momento oportuno, antes de la batalla final. De esa forma, nos ocuparemos de lo que haya que ocuparnos sin titubear. Peggy asintió con firmeza. Confío en ti y me encargaré de todo. En ese momento, Skie le entregó a Thor una memoria USB. Aquí tienes otro archivo que pediste. Esta es la única copia, así que guárdala bien, y no dejes que nadie sepa que te la di yo. Al fin y al cabo, Skie es agente de S.H.I.E.L.D., y ayudar a Thor en esto podría considerarse una traición. Pero si ni siquiera la legendaria Peggy Carter se opuso, entonces y bueno, pensó Skie, no puede haber nada de malo en ello. Thor aceptó la memoria USB, asintiendo con satisfacción. Gracias. Si necesitas algo, te ayudaré en lo que pueda. Skie puso los ojos en blanco y sonrió con picardía. Bueno, nunca he tenido novio, así que tal vez podrías hacerme un favor y ahora me tomas el pelo, ¿eh? Thor soltó una risita y le dio un rápido abrazo. Muy bien, te llevo a casa esta noche. Ah. Chilló Skie, zafándose de su agarre con el rostro enrojecido. No importa. La tía Peggy me mataría. Thor la miró con sona. Cobarde. Skie le devolvió la mirada con furia. Viejo chocho. ¿No eres ya un poco viejo para salir con mujeres más jóvenes? De repente sintió que la imagen que ella tenía de él comenzaba a desmoronarse. Aún así, ella le había ayudado mucho, así que Thor sacó un comunicador y se lo entregó. Este ha sido modificado. Si te encuentras con algo que no puedas manejar, pulsa este botón y lo sabré a 2 galaxias de distancia. No hay mucho en este mundo que no pueda solucionar. Skie arqueó una ceja. De acuerdo. En ese caso, quiero ser una superheroína. ¿Puedes ayudarme con eso? Thor la miró pensativo. Bueno, eso depende. Los ojos de Skie se abrieron de par en par con emoción. ¿En serio? ¿Tengo algún superpoder oculto? ¿Cómo lo despierto? Vaya, con tantas ganas. Pensó. En realidad, no sabía mucho del pasado de Skie y no era precisamente un fanático de agente de S.H.I.E.L.D., así que decidió improvisar. Le dio un ligero golpecito en la frente con el dedo. ¿Qué clase de superpoder esperas? ¿No lo sabes? Los pobres dependen de las mutaciones. Los ricos, de la tecnología. ¿Y tú? Skie parpadeó, confundida. ¿Conoces a Iron Man, verdad? Es un tipo normal y corriente, y míralo ahora. Un superhéroe conocido en todo el mundo. ¿Piensas pedirle una armadura? Skie suspiró, decepcionada. Olvídalo. Stark está obsesionado con su tecnología. No la compartirá. Además, sus trajes requieren una habilidad increíble para manejarlos.
Fíjate en Rhodes. Solo convierte la armadura en una torpe plataforma de armas. Thor sonrió, reconociendo su aguda observación. No se equivocaba. Las armaduras de Iron Man de Stark estaban repletas de armamento innovador. Láseres, nanotecnología y mucho más. En cambio, el estilo de combate de máquina de guerra se asemejaba más al de un tanque multifuncional, cargado con armas convencionales pero carente de la precisión de Iron Man. Por no mencionar que las mejoras del traje de Stark tenían toda clase de características extrañas. Refrigeración, secado, incluso purificación de orina, y se estremeció al pensarlo. ¿Beber tu propia orina filtrada? No, gracias. En definitiva, la armadura de Iron Man siguió una clara progresión. MK2, MK3, MK4, y mientras que la de War Machine se parecía más a MK2, MK2 mejorada, MK2 modificada, y el traje anti-Hulk no fue la excepción. En manos de Stark, podía domar a Hulk. En las de Banner, en cambio, era casi como un obstáculo. Skie tomó el comunicador y se marchó, satisfecha. Más tarde esa noche, Thor recibió una llamada inesperada de ella. Bang bang. Alzó la vista y vio grandes agujeros con forma humana en el techo y el piso superior. Los ojos de Skie se abrieron desmesuradamente con horror. Solo quería probarlo. ¿De verdad tenías que irrumpir en mi casa? Gimió, casi llorando. Sabía que Thor era rápido, pero verlo irrumpir en pijama o no fue demasiado. Había pasado años ahorrando para renovar esta casa. Oh. Estaba preocupado de que estuvieras en peligro, así que vine corriendo de inmediato. No tuve tiempo de llamar a la puerta, dijo Thor con seriedad. Solo probando el comunicador, ¿eh? Reflexionó para sí mismo. Supongo que es como cuando el antiguo rey encendía hogueras solo para comprobar si los señores responderían, y Skie le dirigió una mirada sombría. Rápidamente se había dado cuenta de que Thor no era el héroe brillante que aparentaba ser. Si se quejaba demasiado de los daños, podría ofrecerle generosamente trasladarla a su lujosa mansión. Y en la habitación a oscuras, una voz profunda resonó de repente. Es hora de seguir adelante con el plan. Otra voz, igualmente siniestra, respondió. Salve Hydra. Este ya no es un mundo donde los políticos toman todas las decisiones. El plan de Pierce solo es efectivo contra mortales. Para acabar con enemigos comunes, ese es su trabajo. Pero para desafiar a los supuestos dioses, necesitan algo o alguien con poderes a la altura. Comencemos el gran experimento. El éxito o el fracaso no importan. Hemos hecho un llamado a voluntarios. No nos faltarán sujetos de prueba, e incluso si algunos no sobreviven, no quedará ningún cadáver. Mientras una sola persona tenga éxito, no tendremos nada que temer. Esta es una era de milagros, continuó, y nada es más aterrador que un milagro. En una pantalla cercana apareció la imagen de Thor, con truenos cayendo del cielo a su orden. En otra parte de la sala, un misterioso cetro descansaba sobre un estante. Su cabeza estaba adornada con una gema que emitía un brillo azul oscuro. A las afueras de la base de Sokovia, un joven y una joven se acercaron, apoyándose mutuamente. Pietro, ¿de verdad vamos a hacer esto? Preguntó la mujer con voz insegura. Sí. Es la única manera de tener una oportunidad de venganza. En realidad no me importa la venganza, admitió en voz baja. Mientras estemos a salvo, y Wanda, eres demasiado blanda de corazón. Las consecuencias de la guerra de Nueva York fueron enormes, y los superhéroes se habían integrado plenamente en la conciencia colectiva. La gente se enfrentaba a nuevas realidades. Armas láser, extraterrestres y, al parecer, incluso magia. Para muchos, esto ya no eran mitos. Solo un pequeño grupo de ateos convencidos seguía resistiéndose a creer en tales cosas. El Dr. Stephen Strange era uno de ellos. Consideraba a Thor una persona común y corriente con una fisiología inusual. Es solo una descarga eléctrica, argumentó. Las anguilas eléctricas también pueden hacer eso. La magia, la fe, nada de eso existe. Son solo fenómenos inexplicables, sin ninguna base en el poder espiritual. La humanidad simplemente, está atrapada en la oscuridad.
Thor, con los brazos cruzados, extendió las manos en señal de falsa resignación. Por alguna razón, se había propuesto debatir con el futuro Doctor Strange, aunque no sabía muy bien por qué. Con Jane dedicada a la investigación astronómica, Natasha ocupada en otros asuntos y Steve intentando adaptarse a los tiempos modernos, se encontraba sin nada que hacer. Además, entrenar con mortales no resultaba tan útil sin poder divino. Por supuesto, Ella era una opción, pero era de lo más voluble. Un momento era su hermana y al siguiente, la profesora más severa, pinchándolo con diminutas agujas. Strange, momentáneamente desconcertado, se recuperó. No solo los humanos, replicó. Los extraterrestres también son seres físicos. Ustedes simplemente son más fuertes, viven más tiempo y poseen algunas habilidades peculiares. Si los humanos modernos hubieran aparecido en la Edad Media, también serían considerados dioses. Christine Palmer, observándolas con expresión de desaprobación, frunció el ceño. «Sois ridículas», murmuró. Cerca de allí, Nebula y Minerva asintieron en señal de aprobación. El Doctor Strange acababa de operar a Stark, con Christine como su mano derecha. Ambos habían recibido elogios generalizados por la intervención, aunque sabían que, sin el apoyo de Thor, Stark no habría confiado en ellos tan fácilmente. Habían venido a agradecérselo en persona. Thor estaba a punto de responder cuando, de repente, una voz resonó en su mente. «Enhorabuena, presentador. Has activado la misión exclusiva del Doctor Strange. Reino misterioso. El Doctor Strange del futuro es actualmente un materialista convencido. Haz que cambie su perspectiva y comenzará a aceptar los misterios de este mundo. Objetivo de la misión. Mostrarle a Strange algo que desafíe por completo la comprensión científica. Recompensa de la misión. Habilidad. Proyección astral. Proyección astral. Pasiva. El alma puede separarse del cuerpo. En este estado, es inmune a los ataques físicos e incapaz de infligir daño físico, pero sigue siendo vulnerable a los ataques mágicos y espirituales. Activa. Concéntrate, golpea el pecho del oponente y expulsa su alma de su cuerpo. Si se resiste, la probabilidad de éxito y la duración varían. La proyección astral era una habilidad poderosa, útil para enfrentarse a enemigos excepcionalmente resistentes. La desventaja era que requería proximidad y concentración para activarla. Está claro que un rayo por sí solo no bastaría para convencer a Strange. Ya ha decidido que no soy más que una anguila eléctrica glorificada, pensó Thor. Doctor Strange, dijo Thor con una sonrisa burlona, estás a punto de ver lo pequeño que es en realidad del mundo que crees conocer. Thor hizo un gesto, y de repente apareció un círculo dorado bajo Strange, quien pareció desconcertado mientras se precipitaba a través de él con un grito de sorpresa. ¿Qué está pasando?, exclamó Christine Palmer, alarmada. Nada grave, respondió Thor con indiferencia. Solo un poco de caída libre. No te preocupes, la velocidad terminal de un humano en la Tierra es de unos 50 metros por segundo, así que no se va a quemar vivo. Soltó una risita, recordando que Strange acabaría utilizando un truco similar con Loki con gran éxito. Señorita Palmer, añadió con naturalidad, ¿le interesaría unirse a mi centro de investigación? Maya y Betty podrían beneficiarse de un asistente con sólidos conocimientos médicos. Mientras Christine tramitaba su invitación, Strange, aún aturdido, de repente se encontró a cientos de metros por encima de una montaña cubierta de nieve. Justo cuando creía que iba a caer al vacío, un anillo dorado de chispas apareció ante él. Lo atravesó, pero en lugar de aterrizar, se encontró de nuevo a cientos de metros de altura, esta vez a una velocidad aún mayor debido a la gravedad. A diferencia de Loki, Strange no poseía una fisiología mejorada para resistir la caída. Mientras su descenso se aceleraba, intentó gritar, pero el viento rugió en su boca abierta, inflándole las mejillas como un globo y obligándole a cerrarla. Se sentía como un personaje de videojuego, con la boca prácticamente como un lanzaguisantes de Plants vs. Zombies. En Camarta, la anciana observaba con calma, negando con la cabeza.
Con un suspiro, agitó la mano, invocando un anillo protector alrededor de Strange para evitar que resultara herido. Es bueno que mi sucesor experimente el reino místico por adelantado, reflexionó. Pero no podemos permitir que lo exploten hasta la saciedad. Timbre. Felicitaciones al anfitrión por completar la misión del Doctor Strange Reino Misterioso y obtener la habilidad Proyección Astral, anunció el sistema. Thor sonrió, agitando la mano para frenar la caída libre de Strange. Tras unos 10 minutos, Strange finalmente cayó al suelo con un sonoro golpe. Al verlo tendido en el suelo, Thor sintió un ligero remordimiento. «Hey, quizás me pasé de la raya». Sin aliento, Strange lo miró fijamente. «Estuve en caída libre durante 10 minutos enteros». «¿Solo 10? Bueno, al menos aguantaste mejor que Loki», dijo Thor entre risas. «Eso fue aterrador», murmuró Strange, aún conmocionado. «Pensé que el puenting ya era bastante malo. ¿Hay algo un poco y más suave?» «Por supuesto», exclamó Thor, dándose una palmada en el pecho. De repente, una versión translúcida y espectral de Strange emergió de su cuerpo. Todos en la habitación se quedaron mirando, con los ojos muy abiertos. «Oh. ¿Ese es mi cuerpo?», preguntó Strange, asombrado. El estado astral no duró mucho. En cuestión de segundos, el alma de Strange regresó a su cuerpo. Solo alguien con la fuerza de voluntad de Strange podría haber regresado tan rápido. Tal determinación le sería muy útil en futuras batallas, especialmente contra un enemigo como Dormammu. Strange se incorporó, aún desorientado. «Empiezo a cuestionar todo lo que he aprendido». Thor le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «No hay necesidad de dudar de todo. En las civilizaciones avanzadas, la ciencia y el misticismo suelen ser dos caras de la misma moneda». Cerca de allí, Christine Palmer observaba con recelo. No estaba dispuesta a aceptar la oferta de Thor para unirse a su centro de investigación todavía. Al fin y al cabo, solo se habían visto 2 veces, y sospechaba que el interés de Thor era algo más que profesional. Thor, sin embargo, permaneció impasible. No le preocupaba demasiado el crecimiento del centro de investigación. Simplemente le había ofrecido un puesto a Christine como un gesto para apoyar su carrera médica. Mientras tanto, Alexander Pierce se presentó ante el Consejo de Seguridad Mundial para presentar una nueva iniciativa. Desde la llegada de Iron Man, nos hemos enfrentado a una crisis tras otra. Abominación, tecnología descontrolada, alienígenas durante la guerra de Nueva York. Los Vengadores hacen lo que pueden, pero siempre reaccionan después de que el daño ya está hecho. Lo que necesitamos es prevención. Una concejala arqueó una ceja. Ni siquiera los Vengadores pueden detener todas las crisis. ¿Qué propone usted? Proyecto Insignia, respondió Pierce. Al monitorear el mundo entero, podemos detectar amenazas en sus etapas iniciales. Tendremos una visión panorámica de todo el planeta. Por favor, explique con más detalle, insistió el consejo. Con mi algoritmo, creado por el Dr. Sola, podemos identificar con precisión a las personas que probablemente causen daño. En lugar de reaccionar, las eliminamos antes de que ocurra una catástrofe. Los concejales murmuraban entre sí. El plan de Pierce parecía eficaz sobre el papel, pero les preocupaba la reacción pública y la fiabilidad del algoritmo de Sola. No podemos darle una respuesta de inmediato, dijo finalmente uno de los miembros. Necesitaremos tiempo para considerarlo. Fuera de la sala de reuniones, la sonrisa diplomática de Pierce se desvaneció. Cogió el teléfono y marcó un número de memoria. Si quieren tiempo para pensarlo, les daré algo en qué pensar. Alexander Pierce, exdirector de S.H.I.E.L.D., había ascendido personalmente a Nick Fury para que lo sucediera. Oficialmente retirado, seguía profundamente involucrado con S.H.I.E.L.D., un veterano respetado en apariencia. Pocos conocían su verdadera lealtad a Hydra. En un principio, Pierce no tenía tanta prisa por el proyecto Insignia. Pero la presencia de Thor lo cambió todo. La inmensa fuerza de Thor suponía una amenaza directa para sus ambiciones. Y lo que era peor, Thor había entablado una estrecha relación con Peggy Carter, quien podía poner en entredicho la influencia de Pierce dentro de S.H.I.E.L.D. en cualquier momento.
Unos días después, se desató una crisis que llamó la atención del Consejo. Unos piratas habían secuestrado una nave secreta de Shield, tomando como rehén incluso al agente veterano Situel. Por suerte, el Capitán América y la Viuda Negra intervinieron justo a tiempo, neutralizando a los piratas y recuperando la nave sin bajas. Aún así, el incidente supuso una gran vergüenza para Shield y una bofetada para el Consejo de Seguridad. Esto no me da buena espina, le dijo Natasha a Thor mientras hablaban del incidente. Algo en toda esta operación salió demasiado bien. Thor asintió con complicidad. Es sospechoso, pero para ser un plan improvisado, lo hicieron bastante bien. Este incidente ocurrió antes de lo previsto en la cronología original, por lo que probablemente no estaban completamente preparados. ¿Una trampa? Los ojos de Natasha se abrieron de par en par. ¿Crees que Situel lo orquestó? Situel no es más que un peón, respondió Thor. Este juego es mucho más complejo que él. Prepárense. Shield está a punto de enfrentarse a revelaciones muy serias. Los ojos de Natasha brillaron. ¿Ha llegado el momento de desenmascarar a Hydra? ¿Qué necesitas que haga? Thor sonrió con sorna. Estoy bastante seguro de que conoces tu trabajo mejor que yo. Solo, nada de tácticas de seducción esta vez, ¿de acuerdo? Le lanzó una mirada fulminante. ¿En serio? Aparte de ti, todos los que me han considerado solo una mujer se han arrepentido. Levantó la muñeca, mostrando su pulsera. A algunos les ha costado caro. Más tarde, Nick Fury informó a Steve Rogers sobre el proyecto Insight. Con estos nuevos Helicarriers, utilizaremos datos satelitales para rastrear amenazas leyendo su ADN incluso antes de que actúen. Podremos eliminar a los criminales antes de que cometan sus crímenes. Steve frunció el ceño. Eso suena mal. ¿Acaso no se supone que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario? El concepto dejó intranquilo al Capitán América. ¿Era este realmente el futuro de la justicia? ¿Qué opinas del proyecto Insight? Algunos aspectos parecen prometedores, pero podría tener enormes consecuencias, dijo Sharon Carter mientras indagaba la opinión de Thor en la mansión Trudane. Una vez implementado, el plan traería cambios irreversibles al mundo, y ella se sentía intranquila. Había acudido a Thor en busca de otra perspectiva, confiando en su criterio como alguien proveniente de una civilización muy avanzada. Para mí, es un plan absurdo, respondió Thor. La idea de prevenir el delito es bien intencionada. Pero ponerla en práctica, arrestar o incluso matar a personas antes de que hayan cometido algún delito significa castigarlas por algo que no ha ocurrido. Y según la ley moderna, la culpabilidad por presunción no está permitida. Sharon reflexionó sobre sus palabras, sintiéndose un poco más lúcida pero aún dubitativa. Permítame preguntarle esto entonces. Si hubiéramos estado antes de la guerra, ¿no sería correcto detener a alguien como, bueno, Hitler? Thor le dedicó una sonrisa cómplice. Pero recuerda, Hitler llegó al poder con el apoyo del pueblo alemán. Según el algoritmo del proyecto Insight, eso significaría atacar a toda una nación. Eso es genocidio. Sharon se estremeció al pensarlo. Y consideren esto, continuó Thor. Si este sistema de prevención del delito no se controla adecuadamente, podría convertirse en una herramienta para un régimen totalitario, una forma de eliminar cualquier amenaza para quienes ostentan el poder. ¿De verdad creen que todos los que gestionan el proyecto Insight actuarían desinteresadamente? Sharon asintió, comprendiendo la gravedad del asunto. Lo entiendo, dijo, decidida a advertir a Nick Fury que reconsiderara cuidadosamente el proyecto Insight. Mientras tanto, la conversación entre Nick Fury y Steve Rogers había terminado de forma tensa. Tras la marcha de Steve, Fury se quedó en silencio, reflexionando sobre lo que Steve había dicho. Steve tenía razón, y Fury no podía negarlo. Sonó el teléfono de su escritorio, contestó, escuchó durante un minuto antes de colgar con expresión seria. ¿Dónde está el secretario Pierce? En la sala de conferencias, reunido con el consejo, respondió un asistente. Dile que necesito hablar con él de algo importante. Cuando Fury entró, se dirigió a Pierce y al consejo. Solicitó una votación para aplazar el proyecto Insight.
Necesitamos confirmar que es absolutamente seguro. Pierce entrecerró los ojos. ¿Y si encontramos problemas? Entonces estaremos agradecidos de haberlos descubierto a tiempo, antes de que se desplieguen los Helicarriers. Pierce dudó un instante y luego asintió. De acuerdo. Pero tendrás que conseguir que Iron Man o Thor asistan a la fiesta de cumpleaños de mi sobrino, dijo con una sonrisa. Cuando Fury se marchó, la sonrisa de Pierce se desvaneció. Una vez que Fury se hubo ido, cogió un teléfono secundario con expresión sombría. Poco después, de camino a casa, Fury fue emboscado por un hombre enmascarado con un brazo metálico. Gravemente herido, logró llegar al apartamento de Steve Rogers y le entregó información crucial. Antes de que pudiera explicar lo sucedido, una segunda oleada de atacantes lo atacó, dejándole una herida de bala inexplicable. Sharon Carter irrumpió en la habitación, pistola en mano, escudriñando la sala con cautela. Voy tras ellos, dijo Steve, saliendo apresuradamente por la puerta. Mientras Sharon pedía ayuda de emergencia, notó que Fury sostenía su teléfono con fuerza, con un mensaje en la pantalla. Dile a Thor que recoja mi cuerpo. Steve persiguió al asesino enmascarado, el soldado de invierno, por las calles. En un momento dado, logró quitarle la máscara y lo que vio lo dejó atónito. Bucky, ¿de verdad eres tú? ¿Estás vivo? Exclamó Steve. El soldado de invierno aprovechó la conmoción de Steve para escapar en la oscuridad de la noche. La aparente muerte de Fury dejó a Steve conmocionado. Antes de que pudiera asimilarlo, Rumlow se puso en contacto con él, instándolo a regresar a S.H.I.E.L.D. para su protección y enviando un equipo de agentes para escoltarlo. Una vez de vuelta, Alexander Pierce intentó influir sutilmente en Steve, pero este se mantuvo firme. Finalmente, escapó de S.H.I.E.L.D. y unió fuerzas con la Viuda Negra. Aprovechando la oportunidad, Pierce implicó falsamente a Steve en el asesinato de Fury, poniéndolo en la lista de los más buscados de S.H.I.E.L.D. Mientras se reagrupaban, Natasha informó a Steve. Esta unidad USP tiene un código de rastreo especial. En el momento en que la conectemos a cualquier ordenador, S.H.I.E.L.D. rastreará inmediatamente nuestra ubicación. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que lleguen? Tenemos tiempo. Hace poco conocí a un hacker muy poderoso, dijo Natasha, levantando su comunicador. Oye, Skie, ¿me harías un favor? Marca mis coordenadas para la sede de S.H.I.E.L.D. Un minuto después, Skie respondió. Listo. Ya estás en el cuartel general. Natasha sonrió. De acuerdo, vamos a revisar el USB. Su búsqueda los condujo a una antigua base de S.H.I.E.L.D., donde se encontraron cara a cara con una figura de oscura reputación, muerta hace mucho tiempo. La sede de S.H.I.E.L.D. era un caos. El Capitán América, símbolo de los ideales estadounidenses, no solo había sido tachado de traidor, sino que, según los informes, se había infiltrado en el propio edificio de S.H.I.E.L.D. Sin que ellos lo supieran, Skie había desviado astutamente su seguimiento. Rumlow, alias Crossbones, irrumpió en el edificio con un equipo de agentes de Hydra, frunciendo el ceño mientras registraba cada piso. Mientras tanto, en la mansión Trudheim, le arrojaron un cubo de agua a la cara a Nick Fury. ¡Ugh! Gruñó Fury al despertarse de golpe, parpadeando para ver a Thor sonriéndole. Me alegra verte, viejo amigo. Aunque habría preferido que me despertaras de una forma menos dramática. Thor se encogió de hombros. Oye, me pediste que me encargara de los preparativos de tu funeral. Agradece que no te haya quemado. Sharon Carter y los demás que les rodeaban estallaron en carcajadas. Ahora dime, continuó Thor, ¿por qué fingiste tu muerte y terminaste aquí? Fury suspiró. Quien quiera que haya ordenado ese asesinato no se dará por vencido. Solo un muerto no puede ser atacado. Y este es el único lugar donde Hydra no se atrevería a infiltrarse. Thor asintió. De acuerdo. Puedes tomar una habitación en la pensión de al lado. Pero no creas que te quedarás aquí gratis. ¿Qué ofreces? Fury parecía incómodo. No tengo nada que te pueda ser útil. En realidad, me vendría bien un poco de compañía en esta mansión tan grande y vacía. Estoy pensando en una mascota. Fury frunció el ceño, sin entender a qué se refería Thor.
¿Tú, quieres una mascota? Espera, no estarás pidiendo un panda, ¿verdad? Thor puso los ojos en blanco. No. Me refiero a ese gato naranja. Los ojos de Fury se abrieron de par en par. ¿Los Flerken? El recuerdo pareció hacerle estremecer. Desde aquel incidente años atrás, había mantenido al Flerken la mascota de la Capitana Marvel bien cuidado en S.H.I.E.L.D., y desde entonces había evitado a los gatos. Thor arqueó una ceja. Mira, si me lo dejas a mí, estarás tranquilo. Además, será más fácil de explicar cuando Carol regrese algún día. Y un maullido familiar los interrumpió. Fury alzó la vista y vio a Maria Hill entrar en el patio de la mansión con un gato atigrado naranja en brazos. Fury suspiró, con el rostro desencajado por la incredulidad. Acabas de aceptar y ya está aquí con eso. Director Fury. Los ojos de Maria se abrieron desmesuradamente por la sorpresa. ¿Está vivo? Hill estaba completamente desorientada por la reciente agitación en S.H.I.E.L.D., y las cosas se volvieron aún más extrañas cuando recibió una llamada críptica de Thor. Si quieres respuestas, trae al gato naranja a la mansión Trueheim, le dijo antes de colgar. Confiando en Thor, siguió sus instrucciones y ahora se encontraba cara a cara con Nick Fury, a quien se creía muerto. Tras la explicación de Fury, la expresión de Hill se tornó seria. ¿Y bien, cuál es nuestro próximo paso? Preguntó, mirando a Fury, quien luego echó un vistazo a Thor. ¿Qué me miras? Thor soltó una risita. Eres el director. No me digas que no tienes un plan. Fury hizo una mueca. Simplemente pensé que podrías tener uno mejor. Thor se encogió de hombros. Bueno, tengo una solución, pero dudo que te guste. Los Helicarriers aún no han despegado, ¿verdad? Podría hacer los pedazos ahora mismo. Problema resuelto en media hora. Hill soltó una carcajada mientras Fury gemía, dándose una palmada en el muslo con frustración. Claro. ¿Por qué olvidé que prefieres romper cosas antes que jugar a largo plazo? En una antigua base abandonada de S.H.I.E.L.D., Steve Rogers y Natasha Romanoff entraron en un pasillo tenuemente iluminado. 3 grandes retratos les dieron la bienvenida. Chester Phillips, Howard Stark y Peggy Carter. Ese es Chester Phillips, el primer líder de la SSR. Howard Stark, el padre de Tony. Y Peggy Carter, mi maestra, dijo Natasha, señalando a cada uno. Steve miró los retratos con una mezcla de nostalgia y tristeza. Recuerdo que me observaban mientras abordaba mi última misión. Ahora, todo parece un sueño lejano. Al menos Bucky estaba vivo, aunque de alguna manera se hubiera vuelto en su contra. Steve mantenía la esperanza de que su viejo amigo aún pudiera salvarse. Se adentraron en las instalaciones y se encontraron frente a una computadora enorme y obsoleta que parecía de otro siglo. Curiosamente, tenía un puerto USB. Natasha dio un paso al frente e insertó la unidad USB. La pantalla parpadeó un instante y, a continuación, apareció un rostro parecido a una calavera que los miraba fijamente. Steve Rogers dijo con voz ronca. Nos volvemos a encontrar. Final del capítulo.